Bien, entonces vamos a comenzar con el análisis y diseño del trabajo número 3, armando el diagrama de clases UML. Lo primero que vamos a hacer es leer el enunciado para, bueno, ir entre todos arribando a un modelo, ¿no? Arribar a un modelo consensuado, ¿sí? A partir del cual puedan partir todos. Es el trabajo práctico número 3. Se habrán dado cuenta que es como que en todos los trabajos prácticos algo de herencia pusimos y mucho de asociaciones para que modelen, en fin, ¿no? Tienen bastante. Bien. Lo que pide el trabajo práctico 3 dice, en un nuevo proyecto, crear una clase persona con los atributos nombre, DNI, fecha de nacimiento y domicilio, ¿sí? Además, crear constructor, los métodos get y set, un método calcular edad y otro calcular días vividos. Y un método abstracto, cobrar. O sea que todas las personas, ¿sí? Evidentemente tienen DNI, fecha de nacimiento y apellido, y todas las personas van a poder ver y setear el nombre, DNI, fecha de nacimiento. Todas las personas me van a poder decir su edad. Todas las personas van a poder decir los días que vivieron, ¿sí? Y cuánto cobran. Pero seguramente va a haber más personas acá en el proyecto, por eso el método a cobrar o cobrar en personas abstractos, ¿sí? Por ende, si el método cobrar en personas abstracto, la clase persona es Abstracta. abstracta. Bien. Muy bien. Bueno, dice ahora, crear una clase trabajador que herede de la clase persona, ¿sí? Además de los atributos heredados, se agrega el atributo sueldo, que es propio de un trabajador. Crear un constructor para esta clase trabajador y darle una implementación al método cobrar, ¿sí? Lo único que va a hacer el método cobrar en un trabajador es esto. Va a mostrar una leyenda, un mensaje que dice monto a cobrar y sueldo, nada más, ¿sí? En el caso de un jubilado, dice crear la clase jubilado que herede de la clase persona, también con su respectivo constructor, get y set. Luego implementa el método a cobrar que hereda de la subclase. Y en esta subclase, el método a cobrar visualizará por consola la leyenda cobrando mi jubilación. Nada más, ¿sí? Crear una interfaz llamada pasivo con el método hacer aportes. Modificar la clase trabajador para que implemente dicha interfaz, ¿sí? Y crear una clase de registro con un método de nombre procesar datos que reciba una persona y si esta es un trabajador, muestre, o sea, me da detalles de cómo se va a implementar el método procesar datos. Que si es un trabajador, va a mostrar el nombre, edad y lo que va a cobrar, y si es un jubilado, muestre nomás los días vividos y cuánto va a cobrar. Luego pide, desde una clase test, desde el método main de esa clase, instanciar un registro, instanciar un trabajador, instanciar un jubilado. Y luego invocar del registro el método procesar datos 2 veces, una pasándole la persona de tipo trabajador y la otra pasándole el jubilado. ¿Sí? Entonces, manos a la obra. ¿Alguien armó el modelito de esto? ¿Sí? Alguien que no sea Ezequiel, que ya lo hizo, esperen que mire los nombres, que no sea quien habló ayer, Mauricio era. Mauricio no está, Mauricio se fue. Bueno, que no sean los mismos que hablaron ayer, ¿sí? A ver, algún otro que haya hecho el modelo de esto. A ver, algún valiente. Ahora se callaron todos. Bueno, a ver, vamos a chequear un UML. Dejo de compartir pantalla. Adelante, Kevin. ¿Se ve, profe? Sí. Bueno,
Empezaba el enunciado, yo voy leyendo el enunciado y vamos a ir chequeando si tenemos eso, ¿sí? Bueno, Dice, en un nuevo proyecto crear una clase persona con los atributos nombre, DNI, fecha de nacimiento y domicilio. Nombre, sí. DNI, fecha de nacimiento y domicilio. Bien. Acá Además, tengo uno de más, acá tengo uno de más, pero porque está mal. ¿qué tenés de más? Vio fecha de nacimiento y puse fecha, estaba probando otra cosa. Este no va. Entonces, sacalo. Eco. Ahí está. Bien, entonces, la persona tiene eso. Nombre, DNI, fecha de nacimiento y domicilio. Sí, señor. Dice, tiene un constructor. A ver el constructor. Ahí está. Bien, inicializa. Nombre, DNI, fecha de nacimiento, domicilio. Perfecto. Los get y set. Bien. Ustedes chicos chequen también porque si se me escapa algo a mí. Bien. Y luego dice, un método calcular edad. A ver cómo lo imaginó. Bien, un calcular edad. Perfecto. Un calcular edad. ¿Cómo? Y devuelve un long, ¿no? Un entero. A ver, ¿por qué un long y no un int? Yo usé el long porque cuando traes una clase, si quiero el muestro, pero No, no, vos la- decime con tu la- palabra. el Vos- método Sí, devuelve un long. O sea, hay un método que te deja calcular la edad, que le sí, ingresa, suponete, la fecha de nacimiento y la fecha actual, y este sí, método lo que regresa es un long. está bien. Así que Pero, sí o sí tiene. pero a vos, a ver, ¿alguien vivirá más de 200 años? No creo. No creo, ¿no? Entonces, podría haber bastado con un tipo byte, inclusive, que devuelva, ¿no? Claro, ¿Sí? pero O un int, ahí en tendré tu que caso. hacer, claro, una transformación de datos, porque el método me devuelve un long y de ahí adentro podría transformarlo a Claro, más chico y que está devolviera ese bien. número más chico. O sea, yo solamente observo eso, digo, che, mira, Sí, pero sí. tan grande va a ser la edad, puede llegar a ser que No, necesitaste un long, ¿se no, sí, yo entiende? también Que, pensé lo mismo. que podría ser, ¿no? Que podría Sí, ser un tipo más chico entero y después cuando mucho por dentro lo casteas antes de devolverlo, como dicen los compañeros, ¿sí? Es una observación, claro. nada más, Sí, ¿sí? Es una observación. Después dice, pregunto, ¿y cómo calcularía la edad ahí? ¿Cómo calcularía la edad? yo, bueno, como te dije, traje una librería que utiliza fechas y trae el método. Está Trae el bien, pero en método. términos generales, olvídate que existe librerías, que existen clases. ¿Cómo calcularías vos la edad? La edad, bueno, desde Sí, que nació, sumaría los años que pasaron. pero a ver, ¿en base a qué calcularías la edad? Esa sería la pregunta. eh, a la fecha actual. Por eso te digo, yo agarraría la Bien, fecha que nació, bien. ¿Y tiene la persona la fecha que nació? sí, porque se la ingresan Perfecto. Entonces, por en el... base a la fecha de nacimiento de la persona Sí, y en base a la fecha actual, entonces mi pregunta sí, es, se ¿el puede calcular restar. edad tiene la fecha de nacimiento? Sí, señor. Entonces, el calcular edad se va a basar, va a calcular la edad basado en la fecha de nacimiento que tiene la persona y en la fecha actual. Y la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Por qué no recibe el calcular edad la fecha actual? Porque usaste Eh, alguna librería que te permite calcular la fecha actual, obtener la fecha actual sin necesidad de que el usuario te diga cuál es la fecha actual. sí, con Perfecto. local date podés traer la fecha actual. Sí, señor. Bien. Entonces, ¿cómo calculas la fecha, la edad? En base a la fecha de nacimientos y la Menos, fecha actual. ¿Sí? sí, No la recibo por parámetro porque de alguna manera la voy a obtener. Tengo claro. clases que lo hacen. Bien, muy bien. Yo, viste, yo sé que vos lo hiciste, pero yo lo estoy traduciendo para que todos por ahí digan, che, y este no le tendría que poner, no necesitaría saber la fecha actual. Bueno, en este caso él no lo puso como parámetro de calcular edad, la fecha actual, porque evidentemente usa alguna librería, ¿sí? Que le permite obtener la fecha actual. Bien. El calcular días vividos, Hice lo mismo, utilicé el método que trae, pero supongo yo que podés hacer la fecha que ingresó y la fecha actual lo transformas en días que pasaron y lo restás, que eso dos, claro. O sea que también lo podés calcular en base a la fecha de nacimiento, y la ¿sí? fecha actual.
Y la fecha actual. ¿Sí? De alguna manera harías el cómputo. Perfecto. Bien. Y después dice, bien, un método a cobrar. ¿Sí? Fíjense que acá, un método abstracto a cobrar. Por ende, como el método a cobrar es abstracto, la clase persona es abstracta, ¿no? Genial. Ahora, ¿no tendría que devolver el sueldo o... ¿Por qué lo pusiste void? Yo lo puse void porque creo que había leído que en uno, creo que jubilado solo devuelve un string que tiene que cobrar el sueldo, puede ser. Claro, que solamente A tiene ver, que mostrar por pantalla, ¿sí? claro. ¿Tá? O sea que vos viste que en trabajador el método visualizará por consola, por pantalla, la leyenda monto a cobrar y el sueldo, ¿sí? Dice Claro. visualizará, no te dice que tiene que devolver, que va a retornar, ¿sí? Por eso lo puso como void. Genial. Bueno, tenemos la clase persona, ¿sí? ¿Están de acuerdo con él, con la clase persona? Sí, sí. Lo Sí, único que sí. me generó una pregunta, ahí en Sí, el cobrar decía que era un método abstracto, ¿no? Sí. sí. Eso no se representa de ninguna manera en el UML, Mira, digamos como que cambia sí, algo. se podría poner la palabra abstract o se lo suele poner en cursiva, pero acá el EasyUML, este que tiene, el que viene con NetBeans, no tiene la forma. Lo único que él puede hacer es hacer un clic en a cobrar y en las propiedades acá a la derecha, cuando haces un clic en el método a cobrar, en las propiedades acá a la derecha, en el panel derecho, ¿Cuál está fíjate que, marcado ahí abstract? claro, él tildó abstract, ¿sí? Ah, Él está tildó bueno, abstract, ¿sí? está bueno. Pero gráficamente no te lo muestra, ¿sí? Esa es una desventaja de usar esta herramienta. ¿Mm? Ok, Bien. En el caso del trabajador, dice ahora, crea la clase trabajador que hereda de la clase persona, ¿sí? Está bien representada la herencia. Perfecto. Un trabajador es una persona. Bien. El trabajador, además de los atributos heredados, se agrega el atributo sueldo. Bien. Y en el sueldo, pregunto yo, ¿no? En el sueldo. Eh, ¿Siempre son números redondos los sueldos? ¿O pueden ser números No, decimales? podría ser con coma. Lo podría ¿Sí? modificar y poner. Eso. Por ahí me parece que lo más adecuado es exactamente un tipo doble, como menciona ahí Jonathan. ¿Sí? Lo más adecuado, ¿no? Cuando son sueldos, precios. ¿tá? Bueno, después vamos modificando. Crear un constructor, bien. O sea que el constructor tiene que recibir como mínimo lo del padre, ¿no? Nombre, DNI, fecha de nacimiento, domicilio y un doble de sueldo. Mira, ahí vas a modificarle en el constructor. Creo que lo tiene, Sí, pero pero el no. doble. En ¿Cómo lo lugar de puedo que sea, agregar? en lugar de que sea int, ahí dos clics, hacele Acá, ahí, ¿eh? acá está. A eso. Perfecto. Bueno, y tiene los get y los set de sueldo. Bueno, ahí también los tipos los modificás, que retorne un doble y que reciba un doble, ¿no? Los get y set de sueldo. Bien, los get y set de sueldo, y esperen un momentito. Y luego implementa el método cobrar, ¿no? ¿Tiene el método cobrar? Tiene el método cobrar. Perfecto. Bien. Lo demás, él lo agregó por otras cuestiones, ¿no? Ya lo vamos a Este analizar. es el que agregó, por Sí, otra cosa. está Claro. bien. Ahora, vamos a jubilado. Dice, crear una clase jubilado que herede de la clase persona. Bien. Eh, crean un constructor y los métodos get y set. Constructor, perfecto. Y métodos get y set. No, en este caso no los necesita porque hereda No, los porque, mismos get y set de persona. claro, ¿Sí? No tiene atributos adicionales jubilados. Eh, y la implementación del método cobrar. Perfecto, tiene el método cobrar. Dando a entender que acá le va a redefinir con otro comportamiento, ¿no? Bien. Luego dice crear una interfaz pasivo con un método hacer aportes. Tiene una interfaz pasivo, un método hacer aportes. ¿Sí?
y sería void porque después lo van a usar los otros también mostrando algo por pantalla nada más. Dice, método a cobrar, bien, hacer aportes. Dice, modificar la clase trabajador para que implemente dicha interfaz. Entonces, la clase trabajador, fíjense, mira, separa un poquito más la interfaz de la clase trabajador para que los chicos aprecien mejor la flecha como es. Ven que la línea que uso, la representación que uso, para indicar que una clase implementa una interfaz, es muy parecida a la de herencia, ¿sí? Fíjense que en la herencia es una línea continua y con flecha cabeza blanca, mientras que en la interfaz, en la implementación de interfaz, es línea entrecortada y flecha cabeza blanca, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, podríamos decir que cuando una clase implementa una interfaz, también es un tipo de herencia, ¿sí? También estoy creando un parentesco. Entonces yo puedo decir que un trabajador es una persona y también es un pasivo, podría decir de alguna manera. Tendría que haber tenido otro nombre la interfaz, me parece. Más adecuado hubiese sido activo acá. ¿Sí? Bien, pero bueno, viendo la relación que ustedes tienen ahí, diríamos que un trabajador es una persona y un trabajador es un pasivo. ¿Sí? Como una interfaz, ustedes vieron, tienen los métodos 100% abstractos, es que está obligado el trabajador a implementar el método que hereda, ¿no? Que es hacer aportes. Por eso él vuelve a escribir allí el método hacer aportes, ¿cierto? Sí. Bien. Dice, ahora, crear una clase registro con un método procesar datos. Y acá viene lo lindo. Dice, crear una clase registro con un método procesar datos. Bien. Que reciba una persona. ¿Sí? Entonces recibe por parámetro una persona. Por eso es que registro tiene una relación de uso, ¿sí? Con persona, ya que no tiene un atributo de tipo persona, sino que la recibe por parámetro, ¿no? A la persona. Es solo una relación de uso. Bien. Y lo que dice ahí, que dice, bueno, que recibe una persona, que si es un trabajador muestra, eso, ¿cómo se va a comportar el método? ¿Sí? No tengo forma de representarlo acá en UML. Solamente estoy hablando acá a un alto nivel de abstracción. Acá estoy diciendo que el registro tiene un comportamiento procesar personas, procesar datos, ¿sí? Pero no digo cómo lo va a hacer. Solamente menciono qué comportamiento tiene. ¿Estamos? Bien. Luego dice crear una clase test con su método main. Fíjense que la clase test, él le llamó laboratorio 3, se lo generó automáticamente el IDE, tiene el método main, ¿sí? Tiene el método main, que es estático, y por dentro van a crear instancias de un registro, un trabajador, en fin. ¿Qué pasa acá? ¿Qué relación tendría entonces la clase test con la demás? Porque parece que estuviese ahí aislada de todo el mundo. Y podríamos decir que tiene una relación de uso con todas, ¿sí? Como vas a crear una instancia de registro, usa registro. Como vas a crear una instancia de persona, usa persona, ¿sí? Pero si no, ponele directamente que usa un registro y ya se entiende que al usar un registro va a usar una persona y todo eso. Usa Exactamente. de registro, no, de test, de laboratorio, a registro. Usa registro. Bien. Bueno, podríamos decir que este es un consenso, ¿no? Que podemos llegar a un consenso con esto. Rodrigo, sí, escucho. Sí, me surgió una duda ahí en la relación de usar. ¿Es necesario poner, por ejemplo, bueno, vio que eso lo genera automáticamente, que usa uno, el laboratorio práctico 1 usa un registro, ¿no? Pero un Sí, registro no usa el laboratorio práctico 1 en este caso. exactamente, sí. Ahí está mencionado, vuelvo a repetir, la herramienta esta para graficar, por eso yo no les hago mucho hincapié en las cardinalidades, porque esta herramienta que estamos usando deja mucho que desear, ¿sí? Hay otras herramientas más profesionales que seguramente les mostró el profe Juanjo, y que, bueno, de todas maneras las van a ver en ingeniería, que son herramientas para modelar a nivel profesional, en donde pueden establecer perfectamente cada una de las cardinalidades, ¿sí?
entienden la pregunta que hace acá el compañero. Acá me dice, che, mirá, cuando él hizo la relación de uso, por ejemplo, Si no, la de entre... registro y persona por ahí queda más claro. Un registro es Bien, una persona, pero una persona no usa registro. claro. En el caso de... Vieron que hay una ida y vuelta, ¿sí? Si me paro en registro, está relacionado, dice, o usa una persona. Si me paro en persona, para el lado del registro también hay una cardinalidad 1-1, ¿ven? Acá. ¿Sí? Entonces, esto se lee, si me paro en registro, ¿sí? A un registro lo pueden usar, un registro usa una persona, ¿sí? Pero lo real es que una persona no usa un registro, ¿sí? Es usado. Pero bueno, por ahora lo dejamos así como está y no le den tanta importancia a las cardinalidades, ¿sí? Sí, sí, A cómo perfecto. las Yo representa acá. pregunto porque lo uso, lo hago a mano y bueno, para saber si ponerlo o no. Exactamente. No, no le pongas de este lado, de donde parte. Bien, perfecto. ¿Tiene sentido? Perdón, ¿tiene sentido, por ejemplo, en las asociaciones? ¿Sí? ¿Vieron? Supongamos que yo digo esta clase, y acá no tengo ninguna asociación. ¿Sí? Bueno, la única asociación que tengo es persona asociada con la clase local date, pero no voy a modelar la clase local date, ¿se entiende? Modelamos Sí, solamente sí, la de sí. nuestra entidad. Pero cuando tienen una asociación, ¿sí? Algo como esto, ¿sí? Y donde es bidireccional, ahí sí tiene sentido cardinalidad de un lado y cardinalidad del otro, ¿sí? Cuando es bidireccional. Bien, perfecto. Entonces, podemos decidir que este es un buen modelo, es un buen diseño y que refleja el requerimiento, lo que nos piden, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, que no sé si se contestó Sí, el sí. mismo. Bueno, tenemos en la plataforma, donde tienen el material de programación orientada a objetos, un material de lectura que es manipulación de fechas. Acá, manipulación de fechas, no lo veía, perdón. Manipulación de fechas. Entonces vamos a echar un vistazo a esto y yo lo voy a ir, se los voy a ir mostrando a medida que lo voy pasando, ¿sí? Vamos a ir probando cosas a medida que lo voy pasando. Bien. Para manipular datos de calendario a partir de la versión de Java 1.8, tenemos un conjunto de clases que están en el paquete Java Time, como son Local Date Time, Local Date, Local Time, la clase Date Time Formatter y la clase Periodo, ¿sí? Hay más clases para manejo de tiempo, pero estas son las más importantes y más relevantes para manipular las fechas, ¿no? Bien. Lo primero que tenemos que saber es que existe un enum donde se definen todos los días de la semana, ¿sí? Existe un tipo de dato enumerado donde se definen todos los días de la semana. ¿Alguien sabe qué son los enum? ¿Han manejado enumerados? Supongamos que quiero crear una lista, ¿sí? Enumerada con los días de la semana laborables. Entonces creo un enum. Enum es, al crear un enum, es como que creo un tipo de clase especial, ¿sí? Es como que creo una clase días, que por dentro tiene constantes. Por eso la buena práctica es que las escriban en mayúscula, ¿sí? ¿Y qué me permite eso? Eso me permite que yo pueda crear variables de tipo días. Es decir, yo podría crear de tipo días, ¿sí? Una variable de nombre primer. Y yo digo, bueno, ahí quiero poner el primer día laboral. Bueno, entonces sería de días, punto, lunes. ¿Sí? Entonces, lo que me permiten los enumerados es crear listas, ¿sí? Y poder crear variables de ese tipo y asignarle solamente, van a permitir solamente que uno le asigne un dato de esa lista, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene esto? Y que
por ejemplo, yo puedo restringir a que si en algún momento yo necesito que en algún campo se llene con algún día de semana, no elijan o no escriban de cualquier manera el día, sino que restringo creado en un numerado, ¿sí? Para evitar que alguien me escriba viernes con B larga o jueves con B larga, bueno, directamente creo un enumerado, entonces en los campos en los que necesito que llenen con un día, digo que es del tipo día, ¿sí? Del tipo días, que es el enumerado. Bueno, algo así ya tengo en el API de Java, ¿sí? Algo así ya existe en el API de Java, ¿sí? En la clase, en el paquete time, hay un enumerado llamado day of week, ¿sí? En el paquete time hay un enumerado, así como yo le llamé días a mi enumerado, bueno, en el paquete time hay uno que se llama day of week, días de la semana, ¿sí? Y tiene como constante los días de la semana, ¿no? Un enumerado, ¿sí? Una constante, puede tener más información que el simple nombre de la constante, ¿sí? Puede tener más información como, por ejemplo, el número del día, ¿sí? Podría tener, no sé, bueno, no se me ocurre mucho más para un día, de un día, ¿no? Pero puede tener el número de día de la semana, es decir, el lunes es el primer día de la semana, martes es el segundo día de la semana, por ejemplo, ¿sí? O si, por ejemplo, en lugar de días fueran meses, estos podrían tener como información cada constante la cantidad de días que tiene cada vez, ¿sí? Se me ocurre. Obviamente que si esas constantes llevan más información, para construir el enumerado es un poco más complejo, ¿no? Que si lo quieren investigar, lo pueden investigar. Bueno, algo así sucede acá en el API de Java, ¿no? El enumerado day of week, ¿sí? Tiene los días de la semana. Por lo tanto, yo puedo declarar una variable de tipo ese enumerado y asignar algunos de los elementos de la lista. O sea, days of week, punto, y bueno, un día espera. Sunday, Monday, ¿sí? Tuesday, Wednesday. Ahora, métodos que permiten manipular días hacia adelante y hacia atrás. Es decir, esos enumerados, les vuelvo a repetir, un enumerado, ¿sí? Es una clase especial en Java, o sea que es más allá de una lista de constantes. Puede llegar a tener métodos, pueden tener constructores y todo, ¿no? Es mucho más allá, ¿no? Pero bueno, si yo, por ejemplo, uso el enumerado days of week, ¿sí? Y declaré acá, por ejemplo, como día de una variable lunes de tipo days of week y le asigné Monday, lunes, ¿sí? Puedo usar del enumerado el método plus, ¿sí? Entonces yo pongo variable, lunes en minúscula, ¿no? Punto plus y lo hago avanzar 8 días, ¿no? O puedo poner variable, punto minus y lo hago retroceder. ¿Y para qué me sirve eso? No sé, en algún momento podrías querer hacer que automáticamente, dependiendo del día de la semana, ¿sí? Y recibiendo por parámetro los días que tenés que avanzar o retroceder, automáticamente te genere el día. Entonces lo podrías manejar con los enumerados. ¿Está? ¿Quieren probar ese fragmento de código? A ver si no les estoy mintiendo. Reanudar. Bueno, entonces, otro de los métodos que tiene el enumerado days of week es el método getDisplayName, ¿sí? Que recibe como parámetro digamos, el formato, la forma en la que querés que muestre el nombre, ¿sí? El nombre completo o abreviado, y el idioma, ¿sí? El idioma es un objeto de tipo local. ¿Cómo construyo un objeto local? Pasándole en el constructor las iniciales del idioma, generalmente en minúscula, y el código del país, generalmente en mayúscula, ¿no? Entonces, vamos a probar creando un lunes como Days of Week, seteando como idioma español argentino, vamos a pedir que nos muestre el nombre en el idioma que yo quiera, ¿no? Entonces, vamos a traer esto. Entonces acá lo puedo comentar. Y voy probando acá abajo. Entonces, el local, fíjense que cuando copié y pegué las comillas están mal. ¿También las comillas? Sí. Bueno, en este caso, local, ¿sí? Está en otro paquete, ¿sí? Local está en el paquete Java útil. Local está en el paquete Java útil. Entonces acá le digo, bueno, quiero mostrar
el texto, el nombre del día en castellano, ¿no? Completo. Entonces me dice, mira, podés usar, ¿sí? Del enumerado lunes, el método getDisplayName, ¿sí? Y le pasás como parámetros el formato. ¿Cómo le paso el formato? Así, clase, text, ¿sí? Style, punto, y la constante, ¿sí? Text style, punto, y esta es una constante. Lo que aparece siempre en mayúscula es una constante. A ver, pero no me doy cuenta qué le estoy pasando ahí. ¿Cómo la constante? Mirá, si yo pulso control clic ahí donde dice full, me lleva a la clase TextStyle. Pero, ¿qué es TextStyle? Es un enumerado, ¿vieron? Que tiene estas constantes. Así como habíamos creado nosotros una llamada días, que habíamos puesto lunes, martes, bueno, esta tiene esas constantes. Y fíjense cuán complejo es un enumerado, puede llegar a ser un enumerado, ¿no? Entonces acá le estoy pasando una constante full y acá la variable L del local date. Si ejecutamos esto, ¿sí? Fíjate que acá el formato completo es lunes. ¿Y qué otros estilos hay? A ver, text style, vamos a cambiar el style. Narrow. ¿Sí? La L. Miren, me muestra. Text style. Short. Loon. ¿Sí? Vieron que a veces cuando ustedes piden mostrar la fecha, tienen fecha en formato larga, fecha en formato mediana, fecha en formato corta. Bueno, en la fecha en formato mediano, ¿sí? O corto es loon, ¿sí? Full, el nombre completo sería lunes. ¿Está? Y a ver, si le ponemos acá, el código de país de Francia es FR, ¿no? French, local L, a ver cómo se... Y acá que no muestre short, sino que muestre full. Lundi sería en francés. No sé si se pronuncia así. Vamos a creer que sí. ¿Está? Usen el traductor. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, esos enumerados tienen, aparte de constantes, una serie de métodos. Ya fuimos viendo. Plus, para hacerlo avanzar en días. Minus, para hacerlo retroceder en días. Y el getDisplayName, para poder mostrar el nombre de ese día en cualquier idioma, ¿no? Entonces, yo podría valerme de esto, por ejemplo, para que si mi aplicación está corriendo en otro país, ¿sí? Automáticamente generar un local de ese país y que muestre la fecha de esa manera. Entonces, mi aplicación es internacionalizable. ¿Mm? Así como tenemos un enumerado para los meses, también tenemos un enumerado para los días, perdón, tenemos un enumerado para los meses, ¿sí? De la misma manera, el enumerado de los meses se llama month, ¿sí? Y también tiene como constantes ese enumerado los nombres de los meses. Por lo tanto, yo podría crear una variable de tipo ese enumerado y asignarle una de sus constantes, uno de sus meses, por ejemplo, marzo. Y al igual que Days of Week, tiene los métodos plus, minus, ¿sí? El maxLength me dice los días que tiene este mes, ¿sí? El getDisplayName es parecido parecido a lo que hacía el Days of Week, de decirte el nombre del mes en distintos estilos y en distintos idiomas, si quisieras, ¿sí? De acuerdo al local donde se está ejecutando. Entonces son cositas que por ahí les pueden llegar a servir, ¿no? Ahora, para manipular fechas, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? La clase de fechas, ¿sí? Como local date, manejan la fecha, pero a diferencia de Java, del date, ¿sí? Que era la clase que usábamos para crear fechas, que estaba en el paquete Java útil, solamente trabaja con la fecha. El local date trabaja con la fecha, ¿sí? Cuando nosotros antes hacíamos un new y creábamos un date, ¿sí? Utilizando esta clase date de Java útil, nos creaba una fecha hora, ¿sí? Era un objeto que tenía por dentro la fecha y la hora, ¿sí? El local date no, tiene solamente la fecha. Y esto dice nos permitirá manipular a fechas para registrarlos en fechas específicas, ¿sí?
Si vos querés decir, bueno, quiero una fecha que represente un 25 de mayo, no me importa en qué momento del 25 de mayo, un 25 de mayo, bueno, podés usar local date. Con el otro, cuando creabas un date, 25 de mayo, por ejemplo, del año que fuere, pero te lo ubicaba en una hora, en un momento de ese año, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos la posibilidad de crear solo una fecha, ¿sí? Bueno, ¿y cómo hago, por ejemplo, si yo quiero crear una fecha específica? ¿Sí? Yo quiero crear una fecha específica. Bueno, local date tiene este método, ¿sí? El método of, que ya van a ver ustedes, está sobrecargado, ¿no? Si uso, y se dan cuenta que no hago un new local date, ¿sí? Para poder crear un date, me tengo que valer de sus métodos estáticos, ¿sí? Es decir, que tiene métodos que los puedo usar sin hacer un new de la clase local date. Entonces, si yo quisiera crear una fecha puntual, podría valerme del método of y pasarle un entero que represente el año, un enumerado del mes y el día, ¿sí? Y después puedo trabajar con esa fecha. Le voy a pedir, a ver, ¿quiénes están acá? Bueno, Kevin, ya que estabas hablando. Kevin, decime tu fecha de cumpleaños, a ver. El 26. ¿Te lo digo al revés? No, ¿El no, año, decime mes y como lo día? decís vos, como si lo dijera un Ah, pariente. 26 del 10 del 95. De 1995. Bueno, esa es la fecha Sí. de cumpleaños de, acuérdense, ahora en octubre, gran joda. Ahí, esa es la fecha de cumpleaños de Kevin, ¿sí? Entonces, a ver cómo crearían un date, como les mostré recién en la diapositiva, con esa fecha, que represente esa fecha. A ver, pásenla por el chat. ¿Cómo crearían un local date, ¿sí? Con la fecha de cumpleaños de Kevin. Él nació el 26 de octubre de 1995. No sé si es bueno o malo, pero bueno. Esta no sería la forma. Está sobrecargado el off. Control clic en el off y me fijo. Mira, vos podés usar el off de esta manera, recibiendo un entero, un enumerado de mes y un entero, o sea, Sí. año, mes y día, o recibiendo 3 enteros, año, mes y día, y no tenés otra, ¿sí? Después podés construir en base a un string, ¿sí? El local date. Pero Y, bueno, entonces, si uso los 3 enteros, podría crearla así. con coma. ¿Está? Ya, Con sí, coma. Año, mes y día. ¿Estamos de acuerdo? sí. Año, mes y día. ¿Sí? O podría crear esa misma fecha, o podría crear, perdón, Ah, se le cortó al profe entonces. Pensé que se me había cortado a mí. Se fue directamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Se le cortó al profe, se salió, se le había cortado la luz, capaz. O el La internet. madre. F por el profe. Ah, ahí volvió. volví. Se cortó internet en la nueva grabación. Bueno, entonces, para construir una fecha podría tranquilamente, de acuerdo a lo que vimos ahí en la documentación, de esta forma, ¿no? Año, mes y día, pasando los enteros, ¿no? O año, la constante, el enumerado, perdón, mes y el día. De las dos maneras crearía una misma fecha, ¿sí? Una fecha parecida.
La misma fecha. Bien. Ahora, ese date, ¿sí? Ese local date que he creado tiene distintos métodos, ¿sí? Fíjense, yo podría acá poner system out.println y podría mostrar fecha, ¿sí? O fecha to string, y es lo mismo, para que me muestre a ver qué fecha me creó acá. Y acá podría decirle también que me muestre el fecha 2, ¿sí? Para ver acá que me muestre el fecha 2. ¿Se entiende lo que quiero hacer ahí, no? Quiero mostrar cada una de las fechas a ver si genere lo mismo. Shift F6, sí, son las mismas fechas. Y fíjense en qué formato me lo generó. Año, ¿ven? ¿En qué formato? Me lo generó en el formato americano, ¿no? Año, mes y día. ¿Estamos? Ya vamos a poder modificar eso también. Es decir, que si yo de pronto quiero crear una fecha, claro, si yo de pronto quiero crear una fecha, lo puedo hacer de esta manera, utilizando el método of. Ahora bien, ese local date, ¿sí? Yo puedo extraer de esa fecha que generé, puedo traer el día de la semana, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, a ver, ¿qué día de la semana es qué día de la semana cayó el día de nacimiento de Kevin? Bueno, tiene el método get date of week, ¿sí? O sea que yo podría pedirle, por ejemplo, la fecha 2, punto, get day of week, y esto me devolvería el día de la semana. Me va a devolver enumerado el día de la semana. Bueno, cayó jueves, ¿no? Ah, pero ¿cómo hago para que me lo... Yo digo, me lo está diciendo en inglés. ¿Cómo harías para que te lo muestre en castellano? Con el local, con el data Cla- local. sí, crearía, a ver, vamos a activar el local El get display name pasando el local y Echo, el formato. esto, ahí activé el local, ¿sí? Y acá le diría de get date of week, punto, eso me da un day, un day of week, ¿no? De ahí le digo get display name, ¿sí? Bueno, me lo da por defecto así, full y el local que tengo acá, ¿sí? Entonces ahí podría pedirle que me lo diga en castellano. ¿Está? Un jueves naciste. Está muy bueno eso. Bien. Ahora, así como, y ya vamos a ver un poquito más de fechas, pero vamos a ir de a poquito. Así como para crear una fecha en especial, puedo crear una hora en especial, ¿sí? Para eso tengo la clase local time. Dice similar a las otras cosas que comienzan con la palabra o el prefijo local, pero se centra únicamente en la hora, ¿sí? Esta clase es útil para representar horas y tiempos en un día específico, ¿sí? Ya que es un tiempo nada más, independientemente de una fecha. Si yo quiero obtener la fecha actual, perdón, la hora actual, puedo hacer esto. Puedo poner localtime.now y esto me genera un local time con la hora actual, ¿sí? Ahora, puedo a través de los métodos de local time, ¿sí? Como por ejemplo get minute, get second, get hour, obtener hora, minutos y segundos, ¿sí? Dice, mira, vos podrías, así como creaste un local date, créate un local time y local time también tiene varios métodos para crear, fíjate, una hora. Lo podés crear parecido a una fecha, hora, minutos hora, minutos y segundos, ¿ves? Con 3 enteros. O si querés la hora actual, ¿sí? Podrías usar el now y te devuelve la hora actual. Bien. Si yo muestro lo que quedó generado en hora, estas líneas anteriores las voy a comentar, así no los distrae, ¿sí? Ahí tenemos creada una hora actual. Fíjense que me lo muestra en este formato, ¿ves? 16 horas, 13 minutos, 50 segundos con tantas centésimas. Si yo digo, no, de esa hora me interesa solamente la hora. Bueno,
punto, y tengo el método getHour para que te devuelva la hora. ¿Sí? 16. Quiero los minutos solamente, bueno, de esa hora, punto getMinute. GFF6, 14. ¿Se entiende? Entonces, ya sabemos cómo podemos representar una fecha, ¿sí? Independiente del tiempo, o un tiempo independiente de la fecha, ¿sí? Ahora, puedo querer generar una fecha, un objeto que contenga tanto fecha y hora. Yo podría querer decir, bueno, las 4 de la tarde del día 26 de septiembre de 1976, por ejemplo, ¿sí? Quiero ubicarme en un espacio y tiempo puntual. Entonces tengo la clase local date time, ¿sí? Que manipula la fecha y la hora sin importar la zona horaria. Dice, esta clase es usada para representar una fecha, como veníamos manejando hasta ahora, y una hora, ¿sí? Con hora, minutos, segundos y nanosegundos. Por lo tanto, es una combinación de local day y local time. Puedo también crear un local daytime, ¿sí? Utilizando el método now, ¿sí? Yo quiero que vean esto. A ver, vamos a crear acá un local daytime, fecha hora le vamos a poner a este, igual a, vieron que no hago new local daytime, sino que le digo de local, de la clase local, ¿se van percatando de eso? Datetime, punto, invoco un método, now, por ejemplo, ¿sí? Esto es una fecha hora. Yo tomo esto y pido acá que me muestre esa fecha hora. Fíjense, la primera, bueno, acá vamos a pedir arriba solamente la hora. Que muestre toda la hora completa. Fíjense, el primero es un time solamente, ¿sí? Entonces tengo hora, minutos y segundos y nanosegundos. Y el segundo elemento es un local date time, ¿sí? O sea, tiene una fecha, ¿sí? Y tiene la hora por separado. En el mismo objeto tengo esa información. Yo puedo extraer cada una de ellas, ¿sí? De ese elemento local date time, puedo extraer hora, minutos y segundos de la hora, o puedo extraer año, mes y día, ¿ves? Puedo poner getMonth para extraer el mes, tengo el método getYear para extraer el año, ¿sí? O getDate para extraer el día, ¿no? Tengo el getDate para extraer el día. Extraer el día de la semana que responde y el guess del día del año, ¿no? Este me dice el día de la fecha. ¿Sí? ¿Y con eso puedo crear una fecha sin la hora también? Igual que el local time. Y la el hora la va a local tener. date. La hora la tendría, aunque, o sea, si no le pones hora, la hora se va a inicializar con 0 del 0, 0, ¿sí? La hora 0 del minuto 0 del segundo 0. Pero va a estar anexada a la hora. Quieras o no quieras. ¿Sí? O sea, podría hacer un off, ingresarle la fecha de hoy y automáticamente se pone en 000 la hora. Claro, exactamente. ¿Sí? Fíjate que el método now puede recibir, ¿ves? Hora, día, mes y año, perdón, hora y minutos, por ejemplo. ¿Sí? Y no tiene, bueno, acá, pero ninguno aparentemente es para la fecha sola. ¿Sí? Todos reciben fecha y una hora, si querés. Les podrías Bueno, poner, ese era, claro, sí o ese era sí lo que... sí o sí un entero tienen que recibir. Por lo tanto, si no les querés poner nada en la hora, minutos y segundos, le pones un 0. Otra cosa no pueden recibir. Sí. ¿Sí? Ahora, fíjate lo siguiente. La clase local date time, ¿sí? La clase local date time, local date time, esto quiero que vean. ¿Qué es esto? Ojo con lo que contestan, ¿eh? ¿Qué es eso? Todavía en la clase se dan cuenta, ¿no? Local date time. ¿Qué es esto de la clase local date time? Esto, esto.
Los constructores. Son Los, métodos. los constructores. Hay que... Perdón, y este no, este es el constructor. Este es el único constructor que tiene. ¿Sí? Este es un método que se llama with, que devuelve un local date. No veía ahí. Este es un constructor. ¿Sí? ¿Y qué están viendo? ¿Qué particularidades están viendo de este constructor? que tiene privado. Claro, entonces, cuando yo tengo una clase que tiene un constructor privado, desde afuera, o sea, cuando tiene un constructor privado no voy a poder crear objetos de esa clase, porque está oculto el constructor, ¿sí? ¿Y cómo creo objetos de esa clase? Y bueno, tienen que tener métodos estáticos, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, local datetime tiene un método estático, static, now, ¿ves? ¿Qué hará por dentro? Y evidentemente lo que hará es instanciar un objeto de tipo local date y por dentro lo inicializará con la fecha y hora del sistema, ¿no? Lo está haciendo a bajo nivel, por eso esto está código compilado y se lo está haciendo con C. Pero lo que quiero llegar yo es, ¿por qué estas clases, ¿sí?, siempre tienen métodos estáticos? ¿Por qué en ningún momento vi algo así? Un local date, ¿sí? No sé, fetch igual a new local date, ¿sí? Así, usando el constructor. Bueno, porque no, el constructor está oculto, entonces no hay forma, ¿sí?, de que yo pueda instanciar un objeto de estas clases de esta manera. Por eso es que lo que hacemos es invocar directamente de esas clases algún método estático que genere un objeto de ese tipo, ¿ves? El now, por ejemplo, es un método estático que genera un objeto del tipo local date. Él se encarga por dentro de generarlo. Solamente para mostrarles eso, ¿sí? Porque para que se acuerden que todos estos, local date time, local time, no tienen un constructor visible, por lo tanto, tienen que acordarse los nombres de los métodos, ¿no?, estáticos que tienen para instanciar objetos de ese tipo. Bien. Ahora, hasta acá vimos que con la hora no tanto, pero con la fecha, vimos que creamos la fecha y nos genera la fecha en el formato local, es decir, no nos genera la fecha en el formato local, nos genera la fecha por defecto en el formato americano, ¿sí? Año, mes y día, bien digo, en un formato en el que nosotros no estamos acostumbrados. Bueno, ya vamos a ver cómo podemos cambiar ese formato también. Otra de las clases que tienen disponibles para la manipulación de fechas, o trabajar con fechas, es la clase periodo, ¿sí? Un periodo, dice, hace referencia a la diferencia que existe entre dos fechas, ¿tá? Y yo puedo obtener ese periodo de distintas maneras. Yo puedo obtener ese periodo en días, puedo obtener ese periodo en meses, puedo obtener ese periodo en años, ¿sí? Entonces, yo quiero esto, que en base a lo que vimos de local date, ¿sí?, y a lo que están viendo acá de cómo se comportaría el periodo, me digan cada uno de ustedes cuántos años vivieron y cuántos días vivieron, ¿sí? Que cada uno de ustedes me diga cuántos años, o sea que, dadas dos fechas, ¿sí?, dadas dos fechas, primero creo un periodo. Del periodo, fíjense, uso el método between y le paso las dos fechas. Si yo muestro el periodo, si yo muestro ese periodo, lo que va a mostrar es algo como esto, ¿sí? Me dice que el periodo consta, en ese caso, en ese ejemplo, de 44 años, 2 meses y 5 días. Pero si yo quiero saber solamente los años o solamente los meses, puedo extraer eso. Por ejemplo, si yo le pido al periodo a través del método getYears, me va a decir solamente 44, ¿no? 44 años. Si pido getMonths, me va a decir 2 meses. Y si pido los días, los días. Pero bueno, en este caso, getYears me devolvería en años, ¿no? ¿Alguien lo hizo? Sí. Bien, entonces acá Rodrigo compartió. Dice, mira, yo nací el 1 de octubre del año 93.
Y bueno, y necesito la fecha de hoy para saber cuántos días viví o cuántos años viví. Bueno, para generar la fecha de hoy, usé local day now, ¿sí? O podría haber creado un local day of con 2021, mes, March, día 26, ¿no? Si no, now y ya tiene la fecha actual. Genero un periodo entre la fecha de nacimiento y la fecha actual y utilizando los métodos getYear obtiene el periodo en años, el periodo en meses, ¿sí? Y el mismo periodo en días. O sea, perdón, vieron que yo les dije que extraía, ¿sí? Del periodo, o sea, no me dice que vivió 5 meses, me está extrayendo del periodo los meses y del periodo los días. ¿Está? Él vivió 27 años. ¿Sí? 27 años, 5 días, 5 meses y 25 días. ¿Está? Si quisiera saber cuántos días viví, y bueno, podría multiplicar los años por los años que tiene un mes, en promedio, un mes comercial, por 360, entonces ahí podría decir, bueno, viví 9.720 días. ¿Sí? Podría hacer ese cómputo. Ah, está bueno ese. Más rápido para hacerlo, el cálculo, ¿o no? Sí, sí. ¿Se dieron cuenta? Bien. Bueno, pero si quiero sacarlo más Pero, ¿y exacto, los años bisiestos tienen más días? claro, Menos bueno, días. sacás un aproximado, sacás un aproximado. Si querés sacarlo un poco más exacto, dice, para definir una cantidad de tiempo con valores basados en fechas, años, meses y días, ¿sí? Usás la clase periodo que proporciona varios métodos, como vimos recién, getMount, getDate, getYear. Y para presentar la cantidad de tiempo, medida en una sola unidad de tiempo, o sea, si vos decís, no, bueno, pero decime todo eso en lugar de decirme que el periodo tiene tantos años, tantos meses, tantos días, decime, bueno, a ver, ¿cuántos meses son, cuántos días son y cuántos años son? Para eso usamos crono unit, ¿sí? Entonces, en lugar de usar periodo, usamos esta clase, ¿no? Entonces me dice, mira, lo que podés hacer es, dada dos fechas, lo vamos a probar directamente en lo que ustedes hicieron, ¿sí? Este es el periodo. Me dice, bueno, dada estas dos fechas, lo vamos a poner acá. Ténganme paciencia. Print line. ¿Sí? Yo quiero saber, por ejemplo, cuántos años, los años vividos. Me dice, bueno, entonces lo que tendrías que usar acá es de la clase crono, fíjate que es crono unit, ¿sí? Punto, el método estático, ¿sí? Que vos quieras. Days, la constante, días, days, punto, y el método, ¿sí? Between y el método. Between, y le pasás las dos unidades temporales. Una es fecha, nacimiento y hoy, ¿sí? Voy a comentar esto de periodo. Y acá pedí en días. ¿Sí? Fíjate que más exacto me dice, no, viviste 10.038 días. De la otra manera, cuando lo multiplicábamos por 360, sacábamos un aproximado. Y pasaste muchos años bisiestos entre medio, ¿sí? Y no todos los meses tienen 30 días, hay meses que tienen 31 días. Entonces, sacábamos un aproximado. De esta manera, si quiero sacar algo más exacto, usa crono unit. Si lo querés en día, day. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, ¿y cuántos meses? Bueno, sería lo mismo, solamente que en lugar de usar la constante, el enumerado date, uso meses, ¿sí? Between y entre las dos fechas. Entonces ahora puedo ver, viviste 10.038 días, 329 meses, esto de arriba eran días, perdón, días vividos,
meses vividos, y lo mismo podría ser con los años. Estos son años vividos, usaría el enumerado year, between, y ahí está, 27. ¿Está bien así? Ah, porque... claro, Sí, ese usé yo. está bien. Nada, porque digo, si hoy era 25, nada, pero era el cumpleaños, la fecha de nacimiento de Kevin. Ahí está. Bien. Entonces usted vivió 27 años o 329 meses o 10.038 días. ¿Sí? Con periodo traigo un solo dato, un solo bloque, ¿sí? Con, que se complementan, ¿sí? Los meses, los años más los meses más los días, ¿sí? Es el periodo que vivió. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué pasa con el formato de las fechas? ¿Cómo le puedo dar formato a las fechas? ¿Sí? Para el formato, dice, tenemos la clase DateTimeFormatter, que se encuentra también en el paquete JavaTime, subpaquete Format. ¿Sí? Subpaquete Format. Esta clase se puede usar de dos formas, me dice. Como parámetro del método format, ¿sí? Es decir, las clases localDate, localTime y localDateTime tienen un método format, ¿sí? Y vos le podés pasar ahí el formato. O podés creando tu propio objeto, dice, un objeto propio usando los métodos of localized date y le pasás el formato, ¿sí? Y si es una hora, es el of localized time, y si es un datetime, el of localized datetime, ¿sí? ¿Qué va acá cuando coloco estas XXX? ¿A qué hacen referencia? Bueno, esas hacen referencia al formato, si es en fecha corta o en fecha larga, ¿no? Vamos a probar un poquito mejor. Si quiero, por ejemplo, ¿sí? Acá creé una fecha. Vamos a poner el ojo en la fecha, ¿sí? Acá creé la fecha de esta manera. Le dije que es el 20 de enero de 2020, ¿no? 20 de enero de 2020. Pero yo quiero que a la fecha me la muestre, ¿sí? En el formato actual. A ver, si yo voy al código, acá, voy a comentar estas líneas. Voy a comentar estas líneas. Y vamos a suponer la fecha de cumpleaños de acá del compañero. Rodrigo creo que era, ¿no? Si Sí, yo sí. muestro esta fecha, systemout.println, si yo muestro esta fecha de nacimiento, me la mostraría en este formato, año, mes y día, ¿sí? Lo que me dice acá la teoría es que yo puedo invocar de esa fecha el método format, ¿sí? Me dice, de esa fecha, de ese date que generaste, fecha de nacimiento, les podés poner punto, format, ¿sí? Y acá usás de la clase, viste que te lo da automáticamente, DateTimeFormatter, hizo date, ¿sí? Y te lo da en el formato estándar. Y yo digo, no, en el formato local, acá, en Argentina, ¿cómo lo digo? Entonces usas la constante, punto, ISO local date, ¿sí? En el formato local quiero que me lo des. Shift F6. Ah, es burro. Porque debo tener cambiado el idioma yo. Bueno, a ver. ISO local date, ¿qué otros formatos tengo? Debería pasárselo. Pruébenlo ustedes. A ver en qué formato, si todos se los dan el mismo formato. ISO local date. Tiene que ser local date, sí. ISO son... ¿Qué pasa si elijo ISO offset date? True, crashó. ISO
local date. A ver si a todos les da. Voy a limpiar acá. Shift F6. ¿A todos les da así en el mismo formato? A ver. Acá le cambiamos el local. Evidentemente sigue trabajando de la misma manera. ¿Qué pasa si creo la otra manera que decía usando de Data Formatter? Localicé y cambiándole el formato. Format style punto short. ¿Sí? ¿A quién le quiero cambiar esto? Voy a declararme acá la variable de tipo date. Sí, data formatter. Data formatter igual a esto. Y ahora acá, en lugar de usar el format, voy a hacer esto. Lo voy a copiar y voy a pegar acá abajo. Entonces, en lugar de usar el format, como usé acá arriba, voy a usar ese datetime formatter. Datetime formatter, punto. Le paso a través del método format, ¿sí? Fíjense que en lugar de usar el format del local date, voy a usar el format del datetime formatter. Y le paso la fecha de nacimiento, ¿sí? Y le paso la fecha de nacimiento. Entonces le digo, mira, yo quiero que ahora me muestre en formato corto, ¿sí? En formato corto, ¿qué cosa? La fecha esa de nacimiento. A ver qué onda. Fíjate que cuando lo muestra en formato corto, lo muestra día, mes y año, ¿sí? ¿Qué pasa si yo acá le cambio, afecta en algo que al objeto le seté isOdate, Shift F6? No, sigue mostrándolo día, mes y año porque hace referencia local. O sea que cuando lo muestra en un formato de fecha corta, ¿sí? Lo muestra correctamente como sería localmente el formato nuestro, ¿no? O sea que tengo dos formas de darle formato a la fecha. ¿Sí? Uno es, ¿sí? Tengo dos formas. Una es usar el método format de las clases local day o local time o local datetime, o generar un datetime formatter, que es lo que está mostrando acá, o generar un datetime formatter y invocando el método osLocalizeDate, pasarle el estilo. Formato de fecha corta, formato de fecha larga. Y lo que hago es directamente, de ese objeto de tipo datetime formatter, invoco el método format y le paso acá como parámetro el local date o el local time o el local datetime al que le quiero dar formato, ¿no? Lo que me dice acá es que este método funciona con los que son date, con los que son time, pero no funciona con los que son, perdón, funciona con los objetos datetime, con los objetos date, pero no funcionan con los objetos time, ¿sí? Con los objetos que son horas solos no estarían funcionando. Sí, esa es una. Ahora, otra cosa parecida, ¿sí? Otra cosa, digamos, que me va a venir bien, es esta. Puedo decir, bueno, pero, a ver, yo quiero darle yo el formato a la fecha, ¿sí? Y quiero que aparezca, por ejemplo, de esta manera. Mes, ¿sí? El nombre completo del mes, los dos dígitos del día, ¿sí? Separado con una coma el año, separado con una coma, por ejemplo, la hora y los minutos, si fuese un daytime, ¿no? Vamos a tomar esto. Supongamos que ustedes dicen, a ver, lo vamos a moldear acá.
voy a comentar todas estas líneas de acá. Esta es otra forma de darle formato a una fecha. Supongamos que digo, bueno, pero yo quiero que acá diga de esta manera esa fecha, que la ponga de esta manera. Vamos a suponer que es lunes 1 de octubre de 1993. Y yo digo, bueno, yo quiero que aparezca así. Lunes, ¿sí? 1 de octubre, el mes completo, ¿sí? De 1993, ¿sí? Todo el año completo. Y que aparezca, por ejemplo, lunes, 1 de octubre, de 1993. Si vos le querés dar formato de esta manera, vas a tener que construir, ¿sí? Vas a tener que construir un datetime formatter. Bueno, lo importo. ¿Qué le pasa acá? Un datetime formatter. Vamos a hacer así. Acá se me había venido, perdón. Entonces me dice, mira, vamos a usar un datetime formatter. Ese método, datetime formatter, que era el que habíamos usado hoy, que tenía el método, ¿se acuerdan? Of localized, que recibía o una constante del estilo, digamos, en el que quieren que aparezca la fecha. Bueno, tiene un método que se llama of pattern. Entonces, acá, ¿qué paso? El patrón en el que quiero que aparezca, en el formato que quiero que aparezca la fecha, ¿sí? Pero tengo que leer la documentación de cómo pasar ese patrón, ¿sí? Para no equivocarme. Pero con esto que tenemos acá, podríamos darnos cuenta. Este patrón es ideal si lo que tengo es un local datetime, en el que tengo fecha y hora, pero en este caso tengo solamente una fecha, ¿no? Me dice así, si vos ponés en donde va el mes 4M mayúscula, te va a aparecer el nombre del mes. Si pusieras MM, debería aparecer el número del mes, ¿sí? Lo mismo que, si vos ponés DD minúscula, a ver, fijémonos en la presentación, si ponemos DD minúscula, aparecería el día, el número del día, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver si podemos aproximarnos a ese formato, ¿no? Lo primero que queremos que aparezca es el día, ¿sí? Entonces nuestro formato, yo lo voy a poner aparte, voy a comentar así y lo voy a poner aparte. Para que aparezca, comillas, para que aparezca el día primero, ¿sí? Utilizaríamos el DD, ¿no? Que sea primero. Bien. Ahora, queremos que diga primero del mes, que sería, y queremos que aparezca la palabra octubre, los 4M mayúsculas, y 1 de octubre, y queremos que aparezca el año, ¿sí? Y el año con los 4 dígitos. Como no tengo hora, ese sería mi formato. Entonces, lo vamos a probar acá. Sacaríamos esto y vamos viendo a ver de qué manera aparecería. Sería día, mes, año, ¿no? Bien. ¿Y qué hago ahora con ese formato? Porque yo acá ahora tengo la fecha, ¿sí? Y acá tengo el formato. ¿Y cómo utilizo eso? Bueno, cuando vayas a mostrar la fecha, cuando vayas a mostrar tu fecha de nacimiento, ¿te acuerdas que tenías el método format? Sí, tenía el método format. Y que nosotros acá le pasábamos, acá hay un print ln. Y acá pasábamos, ¿se acuerdan? Un datetime formatter. Bueno, acá podés pasarle ese objeto format que creaste acá. Que por dentro le dice de qué manera querés que muestre esa fecha. A ver si probamos. Bueno, ves que ahí va apareciendo, ¿ves? ¿Sí? 1 de octubre. ¿Y qué pasaría si acá pusiera 4D mayúsculas? A ver, vamos a ver. Se rompe porque no reconoce las D mayúsculas. ¿Y qué pasa si yo pongo... pará, que no borré las otras. Pongo, en lugar de 2D minúscula, 4D mayúscula. Tampoco reconoce ese formato. ¿Y qué tendría que hacer? Y lo primero que tendrías que hacer es ir y leer la documentación.
Ah, bueno, entonces le vamos a dejar así. Las D minúscula, después vamos a ver la documentación de cómo podemos usar el patrón acá para mostrar la fecha más o menos en el formato que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces acá dijimos, primero, ¿sí? Y con coma. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pongo primero de, ¿sí? Sí, bueno, no hace, lee, lo transforma, lo interpreta de otra forma. ¿Qué pasa si yo digo primero, punto, mes, punto y año? Bueno, te va a mostrar la fecha de esa manera. ¿Sí? Comas. Es decir, que yo puedo darle formato a la fecha, como mostramos recién. ¿Sí? Podemos darle formato a la fecha, así usando el local o generando un objeto de tipo datetime formatter, ¿sí? Y un patrón. ¿Sí? Y utilizar un patrón. Fíjense que si yo, por ejemplo, explotó. Si yo, por ejemplo, acá en el mes, si yo pongo 2M mayúsculas, fíjense que lo que hace es mostrarme el número del mes. Si yo pongo las 4M mayúsculas, eso quería ver, es el nombre del mes. ¿Sí? Es el nombre del mes. Entonces tienen distintas formas de poder construir, ¿sí? Una fecha. De darle formato a una fecha. Bueno, ahora otra cosa importante y que generalmente les va a suceder es que por allí la fecha, vieron que acá la fecha las creábamos nosotros, ¿sí? Fíjense, crearon ustedes la fecha utilizando un off y aclarando cuál era el mes, ¿sí? Cuál era el año, cuál era el mes y cuál era el día, por ejemplo. O creaban una fecha utilizando el método now y generaban una fecha a partir de la fecha actual, ¿no? Creaban un local date a partir con el método now. Ahora, puede suceder, lo que muestra acá en el ejemplo, puede suceder que la fecha venga en un string, ¿sí? Que de pronto ustedes tengan algo así. Tengan una string, fecha, ¿sí? 26 de julio de 1995, ¿sí? Ponele, tienen algo así. Y ustedes quieren, en base a ese string, construir una fecha. Y la pregunta de ustedes puede suceder, sí, para los días, bueno, después lo investigan ustedes para los días, si no se nos va el tiempo. Ahí Lautaro, tarea pendiente, y me dice. Puede suceder que la fecha venga en un string. La pregunta puede ser, bueno, pero ¿en qué caso yo podría tener la fecha en un string? Si yo acá la he creado literalmente poniendo... Bueno, puede suceder que la fecha que ustedes tienen que procesar de alguna manera o mostrar de alguna manera o calcular o usarla para algún cómputo de fecha, provenga de un campo de una tabla de la base de datos, ¿sí? Y generalmente, cuando ustedes traen datos de la base de datos, ¿sí? La fecha sobre todo, puede que vengan en formato string, ¿sí? Entonces yo tenga que transformar ese string, esa cadena, a fecha. ¿Vamos? Es decir, que si yo tengo algo como esto, lo que está en la variable fecha no es una fecha, ¿sí? No es una fecha, es una cadena, ¿sí? ¿Y cómo puedo hacer para transformar esa cadena en una fecha? Porque si yo quisiera saber, por ejemplo, los años que vivió esta persona, no podría con esta fecha porque está en formato string. Yo tengo que transformar esto, ¿me explico? En un local date, ¿sí? Yo tengo que transformar esa fecha en una fecha transformada de tipo local date. Ahora, el método local, la clase local date, ¿sí? ¿Se acuerda que tenía los métodos? Perdón, tenía los métodos. Now, ¿sí? El método of, para que yo pueda armar una fecha, pero también tiene el método parse, para que yo pueda armar una fecha en base a una cadena, ¿sí? Entonces, ¿cómo, pero señor, cómo lo uso a eso? Bueno, me dice, mira, vos podrías transformar esa fecha que está en string en un local date. De esta manera. Local date
punto, y en lugar de usar los métodos now u of, usa el método parse. Fíjate que el parse recibe un char sequence, es decir, una cadena. ¿Sí? Entonces yo tranquilamente le puedo pasar esa fecha. ¿Sí? Y ahí sería todo. A ver qué pasa si yo pongo acá ¿sí? Que me muestre esa fecha transformada, cómo quedó. Ejecutamos, ¿sí? Y acá se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque él intenta transformar esa cadena en una fecha, pero él está prediseñado para que la fecha venga de esta manera. 1995 barra 07 barra 26. O sea, que venga en este formato. Año, mes y día. ¿Sí? Estaría prediseñado para un formato como ese. ¿Sí? O para otro formato. O sea, podría ser, a ver, no me acuerdo si eran con guiones. ¿Sí? Ahí está, con guiones. Y por ahí tengo que estar adivinando cuál era el formato en el que él está acostumbrado a tomar una fecha. Entonces puedo decirle, no, no, no. Mirá, la fecha no me viene así. La fecha me viene día barra mes barra año. ¿Sí? La fecha me viene así. Vos arreglátelas para reconocer que el primer dato es el mes, perdón, el día, el segundo el mes y el tercero el año. Para hacer eso, tenemos que generar otra vez un datetime formatter, estableciendo el patrón de qué manera va a venir la fecha. ¿Sí? Es decir, lo que haría es, perdón, creo un datetime formatter y le digo, mira, la fecha va a venir de esta manera. Viene primero el día, 2 dígitos para el día. Hay una barra, ¿sí? Y el año, como, ¿se acuerdan que la M en mayúscula era para que aparezca el número del año? Y los 2M para que aparezca el número, ¿no? El número del año, barra, y el número del mes, perdón, el mes, me asustó, y luego el año. El mes, no el año, está bien. Exactamente, sí, sí, sí. Es que justo sentí el boom en el auricular. Entonces, ahora sí, él debería ser capaz de poder transformar la fecha sin ningún problema, ¿no? Shift F6 y puede fallar, dijo tu santo. Día a día. Porque el parse que usó solo ingresa una fecha, ya hay dos, creo que hay dos que le tenés que pasar el formato. Sí, sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué? Creé la fecha, creé el formato, pero en ningún momento se enteró este método parse que esa fecha, ¿sí? viene en ese formato. Entonces, el método parse está sobrecargado. Quiere decir que lo puedo usar así o lo puedo usar pasando la fecha y el formato en el que viene la fecha. ¿Sí? Y el formato en el que viene la fecha. Entonces, ahora sí. Él dice, bueno, vos me estás diciendo que la fecha, esta, viene en este formato. Día barra mes barra año. Bueno, entonces... Mirá lo que le pintó igual. No, fíjate que él la tira en el formato americano, año, mes y día, pero identificó año, mes y día. ¿Sí? 1995 el año, julio, ¿sí? Si yo quiero que aparezca en un formato especial, ¿te acuerdas que podíamos hacer esto? Lo que habíamos puesto por acá arriba, también con el datetime formatter, ¿sí? Si quiero que aparezca de esa manera, podríamos poner fecha, punto. Perdón, punto. Era format. Punto. Y le paso, pero señor. Le paso la fecha transformada. ¿Sí? Fíjate. Yo usé este datetime formatter para decir cuál es el patrón, ¿sí? En el que viene la fecha que voy a transformar. Pero también lo estoy usando para decirle, mira, la fecha transformada, mostrámela también en ese formato. ¿Sí? Internamente la fecha siempre va a ser año, mes y día, pero yo puedo al mostrarla
cambiarle la forma, ¿sí? Por eso son métodos format. Le cambio la forma, no internamente, sino cuando la muestro, cuando la devuelvo hacia otro lado, ¿no?